Estamos grabando y tenemos a otro Aquí estamos. súper invitado. La Ribera tiene un buen grupo, digamos, de emprendedores y empresarios que no se les da bola, pero aquí se la vamos a dar. Mario Cornago, uno de los mejores jefes Joder, me de los sacas festivales los colores del norte de España. Mario, lo primero, bienvenido. Y lo segundo, ¿qué festivales estás ahora mismo, vamos a decir, gestionando? Para poner en contexto a la gente. Pues afortunadamente, bueno, por supuesto, gracias, por cierto, antes de nada, que nos hayas invitado a mí como representante, ¿no?, de todos estos festivales que estamos llevando a cabo. Y es un orgullo, jo, que después de tanto esfuerzo, el que pueda emprender un proyecto en mi tierra, cerca de mi casa, bueno, en lo que ya considero una casa, porque siento esa acogida, ¿no?, que me han hecho, ¿no?, la gente, sobre todo de Calahorra, que es el proyecto más grande que tenemos ahora mismo, Jólica. Y bueno, pues ese roster de festivales que disponemos ahora mismo, en Burkor Producciones, que es la empresa en la que estoy trabajando, en la que soy administrador y promotor y CEO, básicamente se distribuye en festivales España, festivales de Estados Unidos, que ahora mismo, por eso creo que considero que es un buen momento, ¿no?, de punto de inflexión para los proyectos. Tenemos, entre otros, Jólica, Gran Reserva, Entre Ríos, Contrevia y otras producciones como Jarana o Kenshine, entre otros, o Zombieland. Entonces, a partir de ahí se ha desarrollado una historia increíble, porque la verdad que casi ni me lo creo, ¿no? Muchas veces me pongo a hablar de todo esto y digo, pero ¿cómo coño he hecho esto aquí al lado de mi casa, en Calahorra, y que todo esto haya cogido esta dimensión y que en unos meses me voy a Miami? Pero es una realidad, es una evidencia, y entre otras cosas ha sido pues ese trabajo tan duro, ¿no?, que hemos llevado a cabo estos años atrás. ¿Hace cuántos años empezaste y cuántos años tenía entonces? Sí. Pues ahora tengo 25 años, que, pues bueno, ya llevo unos cuantos, pero aún me quedan muchos. Y bueno, todo esto tiene también su enlace, ¿no?, con un pasado también que tuvieron mis padres, porque realmente nace de ahí la empresa Burkor Producciones. Se constituyó en 2010, pero venía precedida por el pasado empresarial de mi madre, por un lado, y el pasado empresarial de mi padre, que él se dedicaba a la música también, con orquestas de baile, con artistas nacionales con los que trabajaba y tenía giras. Y a partir de ahí pues hubo una fusión de ideas y surgió Burkor como representante de estas actividades para ayuntamientos o para administraciones públicas, que fue fluyendo hacia lo que es hoy en día. Pero bueno, en ese momento yo tendría 11 años, ¿no? Entonces claro, que esto era jovencico. Las mamado desde... Sí. Y más, tenemos una familia que pues intentamos comunicar mucho las cosas, entonces han hecho todo para que participase de alguna manera y que me sintiese, ¿no?, dentro de todo lo que ellos hacían en su día a día. Y bueno, en ese momento, de yo niño, sí que es cierto que me encantaba, ¿no?, estar ahí en los entresijos, en las bambalinas, ayudando, aportando mis ideas locas, que seguramente me dirá, claro que sí, vamos a hacer lo que sabemos. Sí. Pero era una empresa modesta, realmente casi hasta un complemento del trabajo principal que tenía mi padre, que bueno, era funcionario, profesor de conservatorio. Y todo fue fluyendo, empezó a funcionar, porque este mundo era complicado, ¿no? Porque entrar de en esta representación de eventos para ayuntamientos, pues no era sencillo, porque hay empresas que ya trabajan bastante en las zonas. Pero bueno, encajaron, ¿no?, en un mundo nuevo que se estaba revitalizando, y sobre todo pues venía de la crisis de 2007. Entonces fueron años complejos, ¿no?, en cuanto a administración pública, porque hubo muchos recortes. En general estaba viviendo España un cambio importante. Entonces yo en esa época, claro, empecé a crecer y ya empezábamos a salir en las fiestas del pueblo, en las discotecas que solían funcionar, pero en nuestra zona, en la ribera, tanto de La Rioja, de Navarra, bueno, 200, 300 kilómetros, creo que era bastante común el ver que el ocio seguía una serie de parámetros que no había cambiado en 20, 30 años. En cambio, yo tuve la oportunidad de ir a Frankfurt, en Alemania, y pues vi que era otra tónica completamente. Bueno, yo de hecho en esa época era anti-DJs, yo venía del conservatorio, bueno, hablar de reggaetón y de
y de, yo qué sé, de David Guetta o Dimitri Vegas, para mí era el sacrilegio, porque mi alemán que me acogía me decía, tú eres tonto, y yo, pues lo seré, pero para mí esto es una mierda. Y ahora fíjate, ¿no? Igual le he tenido que pedir perdón 30 veces, porque considero que ahora pues tengo otra visión de lo que es la realidad de la industria musical. Bueno, en resumen, que venía con esas ideas y que para colmo la gente de mi entorno solía desplazarse bastante para tener experiencias más sensoriales o más grandes, como puede ser Burriana, Benicàssim, Monegros, otros países. En esa época Tomorrowland era un boom, ¿no? Entonces, con todo ese amasijo de ideas, yo llegaba a mis padres y les intentaba ayudar y aparecieron las que eran ahora las discos móviles, este tipo de cosas. Y fue creciendo poco a poco. Aportaba mi granito con el electrolatino, que estaba de moda, que eran artistas más accesibles, que fueron un boom. Y, o sea, tocamos buenas piezas y ya en 2016 mi madre pues, tuvo una reunión con un concejal y en una cena, una mesa de estas de plástico. Todo, ¿eh? Sí, las cenas. Mira Messi, firmó en una servilleta. Sí. Y pues fue una bonita experiencia que tuvieron en esa cena, pues hablar de las Holy Run, que era entonces un concepto que estaba funcionando muy bien y que estaba en nuestra cartera la posibilidad de hacer algo así. Total, que me llama mi madre, yo estaba, pues no sé si en la ESO, bachiller, estaba en esa época, y me dice, oye, ¿tú sabes de qué es esto de los colores? Digo, esto es la pera. ¿Te gustaría hacerlo y nosotros ser los que ejecutemos la actividad, que vendamos las entradas, en definitiva ser los promotores? Yo, ostras, pues, es un reto. Entonces yo me acuerdo que en esa época estaba como muy emocionado con ayudar a la grabación, estaba con el conservatorio intentando hacer cosas chulas con la percusión, que yo soy percusionista. En resumidas cuentas, ser creativo y pensar en grande, ¿no? Al final la vida son sueños y nunca hay que olvidar que los sueños ¿no? Es cierto. Pero bueno, la cuestión es que surgió de ahí esa posibilidad de ejecutar esa fiesta. La pusimos en marcha, teníamos un mes, porque encima fue como todo, siempre a deprisa y con poco margen. Entonces, bueno, al final me vine arriba y me involucré al 1000 y conocía lo que pensaba que la gente iba a querer consumir y al final fue un éxito. Entonces, hubo unas 1500 personas, en aquel momento eso era algo rarísimo, sí. Y funcionó, y entonces ya es donde yo creo que vimos lo que estábamos haciendo y el potencial que tenía todo esto. Entonces ya vimos que ok, el ayuntamiento revalidó el concepto y ahí es donde quisimos, por así decirlo, patentar una marca, crear nuestra propia imagen en vez de ser meros comerciales de otras marcas. Entonces ahí yo me acuerdo que ese verano les tuve que dar el coñazo a mis pobres amigos. Oye, mira, ¿qué logo te parece? Tal. Un mes para elegir el logo de lo que hoy en día es Holika y elegir 1000 millones de cosas. Y bueno, realmente Holika nace de esa fiesta, que era un Holi. Nosotros pues vimos que en la India era donde nacía y por eso Holika Dahan, que es como se llama allí, los ingleses lo trajeron. En pasado de denominarse Holi, como lo conocían, y hoy pues quise dar un guiño, y encima que a mí me encantan las culturas clásicas y la historia en general, pues me pareció un guiño guay llamarlo Holika. Encima para el inglés estaba bien, yo pensando siempre, joder, ¿cómo se puede decir esto en inglés? Me sonaba bien, no sé. Dije, pues para adelante. ¿No? Si lo llamase, no sé, Sarmiento, pues hubiese sido difícil decirlo en inglés. Hubiese sido grandioso. Entonces, bueno, pues la cuestión es que funcionó y Holika ya como que empezó el proyecto, empezó a crecer y esa escalabilidad, pues bueno, año tras año que pasaba, pues iba consagrándose y más cuando aquí realmente no había. Afortunadamente sí que vimos pues un germen de diferentes festivales en otros lugares con géneros que se complementaban muy bien y creo que de hecho La Rioja y Navarra hemos sido pioneros en hacer cosas muy bien relacionadas con la industria musical, nos hemos asociado, hemos hecho un tejido muy interesante, sano, entonces bueno, considero que haber formado parte de esta escena pues me enorgullece. Entonces bueno, ya fue creciendo, la empresa pues ya mis padres pues no tenían capacidad de controlarla y claro, yo en esa época ya estaba ya en la universidad. ¿Qué ocurre? Que eso lo sumas a un joven que está funcionando, que al final te metes en un barro importante porque es dinero, responsabilidades, 1000 cosas que pasan por el camino, pero vi la oportunidad de sembrar una nueva etapa en mi familia y me involucré, si antes era el 1000, pues ahora el 100.000. Entonces ya mis padres entendieron que tenían que dar un paso al lado porque no podían llegar al ritmo de mi ejecución administrativa
porque esto estaba cogiendo ya una dimensión importante y ahí es donde yo pues me intenté especializar. Pasé de estudiar Ciencias Políticas y Derecho a pasar a estudiar Derecho y Administración y Dirección de Empresas, siempre pues trabajando más que estudiando, ¿no? Y eso no te voy a mentir porque dejé de salir, dejé de hacer 1.000 millones de cosas, aún estando en Madrid, porque entre lo que tardaba en llegar el metro a los sitios y lo que me encantaba, pues se juntó ahí el cóctel Molotov y funcionó. La verdad que estoy muy orgulloso de haberme involucrado y vi pues que podía ser una oportunidad, que un tren a veces solo pasa una vez. Claro. Entonces dije, o todo o nada. Entonces dejé de estudiar todo lo que tenía que estudiar, a estudiar menos y focalizarme. ¿Acabaste al final la carrera? Todavía no la he acabado. Todavía no la he acabado. Ya somos dos. Exacto, me quedan más o menos a la vez. unos 50 créditos, creo que son. O sea, no me ha dado tiempo porque encima empecé 2 carreras para colmo. Y pues bueno, estoy en la UNED. ¿Crees que la vas a acabar? Pues no lo sé, es algo que siempre Es que a mí me irá conmigo, ¿eh? Me da mucha curiosidad porque Sí. me lo han preguntado tantas veces que ahora Sí. te la quiero preguntar yo a ti. Pues Yo que te considero una persona de éxito, entonces, ¿la ves necesaria, digamos, en tu vida? necesaria no lo es, eso es segurísimo. Como para hacer... No lo considero necesaria para nada. Considero que la experiencia y la práctica y todo lo que he aprendido, hablando con empresarios, hablando con gente de la administración pública, hablando con en general todo el mundo, porque al final esto es trotar, y cuando empieces que hacer los IVA, los trimestres, el IRPF de tu trabajador, ahí es donde de verdad ves lo dura que es la vida. Entonces te das cuenta que sí, pues bueno, está muy bien estudiar, pero solo el haber estado en Madrid, haber estado en ese ecosistema de gente que tiene buenas ideas o ganas de hacer cosas en su vida chulas, pues bien, o sea, por eso ya me ha merecido la pena estudiar. ¿Que haya aprendido algo? No sé si lo hice mal o si estudié mal, pero chico, no, hay cosas que no me acuerdo y no considero que... Yo he sido muy crítico en el sistema educativo en España, en Europa. Creo que hay cosas que se están haciendo mal, otras muy bien, por supuestísimo. No me voy a poner yo a saber lo que pedagógicamente y qué programas educativos pueden tener, porque es chapo por todo el trabajo que se hace y benditas universidades. Pero es algo que yo hablo con todo el mundo y se reproduce constantemente este sentimiento. Entonces, igual hay que mirar algo, ¿no? del tema. Entonces, bueno, yo no he acabado los estudios, no me siento orgulloso porque, joder, ya que empiezas, pues estaría guay acabar. ¿Que lo voy a hacer? Pues a mí me gustaría, ya por hacer el tag, ¿no? Ya, es que me suena tanto esto. Sí, pero es lo que te digo, es un tren que me ha podido pasar ahora y por igual todo lo que me rodeaba, por el ser joven y saber cómo entender, ¿no? La gente que va a ser mi consumidora, o porque yo qué sé, igual les había caído en gracia a los managers y por ser joven igual, no sé, yo dije, esto es lo que hay. Y luego, por otro lado, pues es que no podía gastar más tiempo en otras cosas, es que literalmente necesitaba más horas en el día y dije, Sí. Es que tengo un percal aquí importante, que no puedo dejar a mi familia vendida. Al final he adquirido una serie de responsabilidades como director de todo este tinglao que tengo que llevar a cabo. Entonces, bueno, decidí eso y en la pandemia la verdad que aproveché bastante para estudiar, pues ya que me aburría en algún momento, porque como bien sabes estuvimos paradetes, los festivales. Fue un momento para mí súper importante de mi vida. La pandemia, hubo momentos muy malos, muy críticos, que ves que todo se te cae encima. Luego podemos entrar más en detalle. Sí, aprovechamos luego. Pero vi que fue un momento de mi vida en el que aprendí mucho y que luego ya surgió para mí lo que es la segunda etapa de Burkor, en la que ya Burkor se ha profesionalizado, evidentemente Jólica, que es el más visible, y que a partir de ahí se ha hecho una organización, una entidad corporativa que hemos trabajado con una lógica empresarial y yo que me siento industria, me siento capaz de generar riqueza y de generar empleos, que es algo que estoy súper orgulloso y que ahora mismo es el mantra, ¿no? de un emprendedor. Entonces, bueno, fue una etapa de mi vida, la anterior a la pandemia y la de después, que es la que estamos ahora, está siendo muy gratificante. Mucho gracias. Entonces, esta primera edición se hace la Holy Run, si no Correcto, en el 2016. ¿Y cómo es ese cambio de un evento de 1.500 personas? Porque la segunda edición ya no tuvo nada que ver con correr ni... No. O sea, ahí aún quisimos hacer ese guiño a los polvos porque todavía no habíamos, yo creo que, conceptualizado lo que hoy en día es Jólica, que ahora mismo es un festival ecléctico, crossover de diferentes géneros, en el que hay un mantra que es las culturas clásicas.
nuestra Vale. temática, le damos mucha importancia a la escenografía. Ya le intentaba dar entonces, porque al final yo creo que los festivales están yendo hacia ahí, hacia las experiencias, hacia meterte en un mundo... O sea, ya tenemos demasiados problemas en nuestro mundo real, pues por lo menos ahí tenemos un Disneyland que te pone música guay. Entonces, eso le da mucha importancia. En ese entonces yo creo que intentaba meter un flyer con colores guays, pero que fuera también, no sé, mezclaba cosas y creo que eso no es positivo para una marca. Pero bueno, en ese momento metía lo de los colores porque realmente era de donde veníamos, la imagen era de los hindús y incluso pusimos una jólica, que realmente allí en la India hay unas estatuas que hacen como las fallas, no tan chulas, aquí somos la pera. Y luego, ¿no? Hacen los demonios estos del Holika y la queman el día antes de la primavera y al día siguiente es donde los famosos colores los lanzan, que realmente es una locura, lo que es el tío que hace los colores, se lo echa al otro y eso significa que todo lo malo que me ha pasado en el año, oye, yo ya me desprendo de él y te lo dejo a ti. Y para eso es una batalla, literalmente. Alguno yo creo que no saldrá vivo de ahí. Ay, sí, imagínate que bien, ¿no? Me estás echando aquí tus problemas. Entonces, bueno, en ese momento los colores y eso sí que quisimos mantenerlos, pero la carrera, vimos que la gente cuando iba a la carrera no iba a correr, iba al DJ del final. Para un chaval de 21 años, Bueno, entonces tenía 16 o 17, no me acuerdo. Han pasado ya casi 10 años, ¿eh? ¿Cómo se pasa de organizar una cosa así medio tal para la... Sí, casero, realmente. Exacto. ¿Cómo se pasa de ahí, resumidamente, a, digamos, el punto que alcanzaste antes de la pandemia? Que seguramente aquellos festivales ya eran algo bastante grande. Yo creo que la clave es tener claro que en ese entonces prácticamente la frase del yo me lo guiso, yo me lo como, yo tenía que hacer Instagram, yo tenía que hacer los carteles, yo tenía que hacer las acreditaciones, yo tenía que contratar a artistas, tenía que hacer todo, exceptuando cosas que mis padres pues podían ayudar y colaborar, muy importantes, pero luego también los colaboradores era algo fundamental. Era casi una asociación, realmente. Lo típico de vamos a ir todos a intentar hacer algo grande por nuestra tierra y agradecidísimo, pero llegó a un punto en el que ya en el día a día tienes que empezar a delegar. Yo creo que para mí esa es la diferencia entre hacer algo más casero a hacer algo profesional. Entonces, en el momento que me di cuenta de que, por mucho que quisiera estar encima, ya es que no pudieses, que literalmente no había otra. Entonces, lo guay es que evidentemente el que está haciendo el trabajo que estabas tú haciendo lo haga igual o mejor. Al principio suele ser al revés, suele ser peor, nunca estás conforme y al final intentas hacerlo tú, vuelves al punto de entrada, ¿no? De que no llega a nada y te das cuenta de que, ostras, que hay gente que hace las cosas mejor que tú y ya flipas. Ya dices, hostia, esto mola. Ahora entiendo que la gente haga negocios. Yo de hecho me acuerdo que en esos momentos alguien me dijo que un empresario de éxito de aquí tampoco tenía un concepto empresarial de la leche en un MMA, perdón. Uy, no, MMA no. MMA, ya he dicho talas. Pero al final el tío vio que la gente que le funcionaba era la que había que apoyar. Y había que toda esa gente que le había rodeado y que la gente que podía funcionarle era la que había que cuidar y premiar. Y ahí me di cuenta de que el tío solamente estaba supervisando a la gente. Y ahí dije, ostras, entonces igual es lo que tengo que empezar a hacer. Y a partir de ahí, efectivamente, lo puse en práctica y funcionó. Y entonces, ya que has mencionado el tema de la pandemia, por ejemplo... Que es que fue justo ahí, además. Ya, digamos... Bueno, ya que has sacado también... No vamos a avanzar tan rápido. Digamos, uno de los festivales, antes de profesionalizarlo todo tanto, ¿cómo gestionabas tú, sobre todo económicamente, tal volumen de dinero? ¿Y de qué manera? O sea, ¿cómo...? Sacaba el dedo y decía, creo que era esto. Entonces, no tan exagero, pero un poco. El Excel lo usaba de aquella manera. De hecho, creo que los 2 primeros Holikas se hicieron sin presupuesto. O sea, es impensable. Pero se hacía, yo creo, con tal pasión, con tal ganas, que te echaba por encima la emoción a la planificación. Entonces, ¿qué ocurre? Estaba todo avanzando tan rápido y afortunadamente estaba yendo todo tan bien porque pasamos de 1.500 a 9.000 personas. Porque al principio era solo un día. O sea, es que no podíamos llegar tan rápido a la rapidez que iba el propio mercado. Entonces fue una locura. Entonces absorber esa capacidad de trabajo me costó muchísimo. Yo no entendía ni de conceptos económicos, empresariales,
tú ahora me decías lo que era un IRPF y tenía dudas de cuáles eran las siglas y no te he puesto el resto. Entonces, bueno, al final hacía un poco las cosas a economía doméstica. Tengo tanto dinero, me puedo gastar esto, pues un poco iba jugando eso. De hecho, no teníamos ni líneas con bancos, ni... O sea, era el dinero que volvía, el que se generaba, pues intentábamos hacer eso. ¿Qué ocurre? Que eso era muy difícil, era agotador psicológicamente. Entonces, yo afortunadamente intenté siempre desde el principio alinearme a la tecnología. Creo que de hecho fue la clave del éxito de Holica, que fue Instagram, por ejemplo. Cuando todo el mundo usaba Facebook, yo me intenté buscar la vida con Instagram y así pues con otras aplicaciones que, bueno, en aquella época pues me valían. O sea, pues, ya te digo, o sea, yo me acuerdo, de hecho, el recuerdo de uno de mis trabajadores que fue de la época del 18 al 19, que hizo unas prácticas en Burkor, que afortunadamente habían ido las cosas bien hasta en aquel instante. Pero el tío cuando vino se pensaba que iba a ser una empresa con 38 ordenadores y de repente vino a mi casa, una mesa plegable, y digo, bienvenido a Burkor, y se quedó flipando. Que le encantó porque el espacio es tan surrealista que es que lo habíamos hecho pues gente de mi entorno y que les tengo pues un cariño que te voy a decir yo, y apoyándonos unos a otros y en momentos duros llegando a no cobrar. O sea, bueno, yo por supuesto he estado años sin cobrar, sin hacer prácticamente nada, pensando solo en otra cosa que no sea el festival, y pues es la clave, ¿no?, del éxito en los momentos difíciles que son los comienzos, que no tienes ni para comprarte un café, pues empezar. Entonces, pues, en gran parte es por eso. Pero bueno, a mí me llama la atención, pues como estoy haciendo algo, que igual estoy haciendo trabajo de 20 en una mesa plegable. Entonces, pues fue emocionante, ¿no?, ese proceso. Y ya, hasta que llega la pandemia. Holica ha sido como tu... Joder, sí, mi hijo, realmente. Bebé, exacto, sí. Que ha ido creciendo contigo. ¿Y por qué dices que la pandemia, digamos, ese año, por qué fue tan importante para ti el proyecto? ¿Es donde dio el salto? Para mí sí, o sea, pero sobre todo internamente. Primero porque paramos. Yo llevaba 4 años sin parar, sin vacaciones, sin nada, absolutamente dedicado en cuerpo y alma al proyecto, haciendo todo, ya te digo, desde diseño gráfico hasta contabilidad. Seguimos en esa época del tiro para aquí, según vea el percal, y haciendo la creatividad tu pasión. Entonces, la pandemia para mí fue un momento en el que estuve tan jodido que no había cómo de pagar las cosas que había que pagar, que de ahí de repente empecé a intentar echar un paso hacia atrás, ver el prisma, ver, vale, esto es lo que no puedo hacer ya, hasta aquí, y qué soluciones hay, porque coño, las empresas yo las veo y algo tienen que hacer ellas, que yo que me están saliendo las cosas, ¿por qué no puedo continuar y estoy forzado a no avanzar? Entonces hubo muchos intentos de agruparnos entre las industrias, porque aquí desde ese momento estábamos todos pidiendo por todos los lados donde pudiéramos, porque estábamos todos igualmente fastidiados, en una dimensión diferente, pero fastidiados en resumen. Y entonces ahí tuve la suerte de conocer a muchísima gente, a banqueros, a empresarios, a gente empresaria de mi sector además, a asociaciones, a políticos, y yo con todo el mundo. O sea, yo me acuerdo que esa época estaba todo el día pegado a la webcam. Ahora también, pero en aquella época era llamativo, pero me di cuenta de que, joder, había un mundo de posibilidades y de financiar y de plantear y corporativizar todo. Entonces llegó un punto en el que me junté a buenos pensadores que me asesoraron bien. Entonces fue para mí un punto antes y un después. Hubo gente que apoyó muy bien en mí, y entonces a partir de ahí se expandió el proyecto. Y todo eso fue gracias a cosas que pasaron en la pandemia, entre otras cosas, ayudas que llegaron de Europa o llegaron ayudas del ICO, que para mí fueron fundamentales para ese salto que ahora lo dimos, más la suma de la experiencia que llevaba a profesionalizarlo. Entonces, cuando ya salimos de la pandemia, era como, venga, soy Ilia Tupuria. ¿Y saliste descansado más o menos? Efectivamente, o sea, yo me estaba como... ¿De gestionar? Soy, no sé, un Mbappé después de que el PSG te haya fastidiado, ¿no? Tengo unas ganas tremendas de comerme el mundo. Y me lo voy a comer y digo, hostia. Esto que se te come. Efectivamente, y se me comió y me dio un ataque de ansiedad del copo. Que sí, o sea, tuve una cantidad de problemas ese año
Porque cuando todo iba estupendo, o sea, ya vas solucionando toda la mierda que lleva encima, de repente va a hacer la vida, ¡pah! Un tortazo en toda la cara. ¿Esto es 20? En el 22, o sea, 22, el primer año que ya empezamos. 21 no se podía... El 21 sí que hicimos Sí. prevías, que ya era como la pretemporada. Mm. Estaba en Los Ángeles, ahí, el Barça de New York. Te has pillado el Sí, rollo. estaba ya pillándole. Sí. Ya estábamos ya con las ganas de volver todos ahí, sin mascarillas, sin nada, sin test antígenos. Y va, una pasada, venta, soldado, todo una locura. ¿Y qué pasa? Había crecido tanto que no tenía capacidad organizativa como para hacer frente a eso. El 22 es el primer año que se organizó en En Calahorra. Claro, porque en la Calahorra, primera vez ya. claro, fueron el proyecto a la vez que Burkol crecía, las dimensiones no cabían. Entonces fuimos cambiando en función de los aforos que teníamos. Porque pasamos de 1.500 a 9.000, de 9.000 a 11.000, de 11.000 a Calahorra, que se tenía que haber llegado. Entonces, ¿qué ocurre? En Calahorra, el 19, nosotros ya firmamos un acuerdo de colaboración y justo cuando empezamos a sacarla toda la venta, ocurre la pandemia. Entonces, el primer año de Calahorra fue 3 años después de firmarlo. Entonces, pues, imagínate las ganas que había de la población. Fue espectacular. O sea, fue un boom. Y de hecho, nunca se había hecho algo tan grande en esta zona y en La Rioja. Entonces, pues, imagínate. O sea, a mí es que me sobrepasó por todo ya de un tren. O sea, el tren que tenéis aquí, pues me pasó por encima. Exagerado. Entonces, pues, yo tuve una cantidad de problemas de ansiedad que me costó 1 año y pico tranquilamente superarlos. Pero problemas serios, muy serios. Entonces, no sabía por qué respiraba mal, no sabía, o sea, era toda una construcción mental que a la vez, o sea, de estar jodido porque tienes que seguir haciendo tu trabajo, que nadie sepa que estás jodido. Claro. Y claro, que tienes una mochila que cada vez es más grande. Afortunadamente todo va bien, pero no puedes cumplir, o sea, es muy chungo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos puntos de tensión, muchos puntos en los que te planteas mandarlo toda la mierda, pero dices, ¿pero cómo lo hago? O sea, es que es el día de la marmota. Llega un punto en el que afortunadamente vuelve a todo a cambiar y empiezo ya a contratar más gente, a rodearme de más profesionales y ya empieza a bajar la tensión. Y ahí ya fue. Por eso yo lo de la pandemia realmente lo extiendo hasta ahí, que realmente la pandemia es algo ya subjetivo, ¿no? Hasta dónde llego, hasta donde lo quieras contar. Sí, yo para mí eso fue una secuela de la pandemia también. O sea, te he dicho que para mí es un yin y un yang, ¿no? O sea, que muchísimas cosas buenas, me impulsó hasta donde estamos hoy, pero bueno, me metió una leche del copetín. Al final es como si haces una maratón, pero no has entrenado. Claro. Como un cuerpo de élite. Si llegas como un nuevo, digamos, has aprendido mucho, pero claro, has aprendido muchas ideas, no ejecutarlas. Efectivamente. Quizás el punto, ¿no? Entonces, claro, tenía que caer. Y caí, pero un tremendo ostión, ya te digo. Bueno, luego te has levantado. Claro. Entonces, claro, en ese punto también de inflexión, que afortunadamente el festival iba guay, ya conozco lo que hoy en día es mi mujer, es la madre de mi hija. Y para mí eso fue un antes y un después también, porque yo creo que todo lo que estaba macerando estaba también muy enfocado hacia pues, la edad que tenía. Al final, 22, 23 años son años delicados en los que ya empezamos a ser adultos, con muchas responsabilidades. Entonces, bueno, tenía la suerte de que mi familia ha estado siempre ahí y mi entorno. He tenido la suerte de vivir con mi familia y pues, me siento orgulloso de que no me hayan dejado caer, sino que me hayan estado apoyando. Por ejemplo, tuve momentos en los que yo nunca me había tomado un ansiolítico y pues esos días del festival no me quedó otra, me lo obligaron prácticamente, me sentí fatal, pero claro, en ese momento yo no sabía cómo salir de ahí, o sea, es que no sabía, no me los tomaba, pero claro, me apoyó de tal manera, por ejemplo, mi madre, que fue fundamental. Entonces, realmente no tuve secuelas de eso, por lo menos, porque no duró más que 2 semanas, 3 semanas. Pero claro, si hubiese mantenido, no sé cómo hubiese pasado. O sea, yo me sentía un zombie. Es una sensación nefasta. Y cuando encima tienes gente que tiene que responder por ti, que no sabe qué decisión vas a tomar porque estás un poco en stand-by. Pero así yo me acuerdo que saqué como pude todo adelante, aunque me costase salir de la cama, porque realmente en esas situaciones te cuesta levantarte. O sea, tú te levantas y dices, no me quiero levantar, quiero seguir durmiendo. Eso es muy chungo cuando te pasa eso, o cuando tienes proveedores que pagarles y no me acuerdo que antes de la pandemia y no tenías dinero para pagarles, y dices, que bien se está durmiendo, voy a seguir durmiendo. Eso es malísimo, eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Pero claro, se aprende mucho, se aprende a que no quieres estar así. Entonces ahí es donde apretas todo
el sistema, efectivamente, y ya vuelvo a lo de mi mujer y mi hija, porque para mí saber que tienes ahí un vínculo ya supremo con alguien, que tienes un proyecto de vida, que te debes a ellos y ellos se deben a ti, es algo pues, que es impresionante, o sea, es difícil de explicar. Yo, sinceramente, siempre he intentado, ¿no?, en mentalizarme, porque creo que una vida familiar es muy constructiva, creo que es inspirador, ¿no?, tener a alguien que te está esperando cuando llegas de tu trabajo. Es algo que tradicionalmente lo hemos ido viendo en años anteriores en la estirpe del ser humano, y realmente tiene un sentido. O sea, estamos biológicamente... Estoy muy de acuerdo contigo. Estamos biológicamente preparados para convivir en sociedad y pues en una familia, como es lógico, porque al final todo tiene un sentido, el legado, la trascendencia y transmitir información. Considero que la vida es eso, ¿no? Transmitirle toda la información que se puede hacer al mundo, y que es algo de lo que me enorgullece, pues que tengo un sueño y lo está viendo la gente, y al final por eso me da pena, incluso imagínate venderlo. Pues, yo no soy... O sea, luego seguimos. Y bueno, el resumen es que para mí ahora estoy en mi mejor momento, psicológicamente estoy súper fuerte. ¿Que vienen problemas? Pues es que ya sé cómo driblarlos, exacto. Existen posibilidades, y cuando piensas que no puedes, existe. O sea, que de verdad, aunque sea una locura, seguro que va a haber una manera, otra. Es como el derecho. Yo me acuerdo que lo único que aprendí es que nada es nada, o sea, nada es todo ni todo es nada. O sea, todo es relativo. Y esto es mucho de marketing, vamos a llamarlo así, ¿no?, que para que el mundo lo entienda. Es algo que todo depende de cómo lo vendas. Entonces, el día a día es igual, aplicable al 100%, y para mí la clave es luchar por lo que haces y dedicarle tiempo. No hay otra. Si tuvieras que explicarle a una persona de la calle cómo se organiza un festival, brevemente, o sea, lo más resumido posible, porque entiendo que es un proceso hiper complejo, ¿cómo resumirías brevemente el orden de las cosas? Es decir, elegir el sitio... Yo creo que la clave es el sitio, o sea, partes de ahí y del concepto. ¿Qué va a hacer? O sea, claro, festivales hay muchos o fiestas hay muchas, especializarse y qué experiencia le vas a dar al consumidor. Luego, evidentemente, contratar a los artistas o al concepto que quieras vender, bien sea una pantalla o un elfo brillando y aplaudiendo, y ya está. O sea, es echarlo a andar. Luego ya viene toda la parte empresarial, que es aplicable al 999% de los restos de los negocios. Sí. Entonces, la clave es la idea. Caminante no hay camino, camino se hace andar. Es que es echar a andar. O sea, entiendo que luego vendrá la parte de buscar financiación, de tal, de cual. Lo aplicable a todas las empresas. Ya. Es que todas, en sus diferentes ramas, parten de una legislación común, que bueno, es importante conocer la de cada país, como es lógico, y a partir de ahí, pues es una industria más. Vendo zapatos, vendo festivales, es lo que quieras hacer. Pues si te parece, para comentar un poco más, digamos, lo que es Holica en la actualidad, que yo creo que es también un tema pues muy interesante y que la mayoría de gente que escuche este podcast pues, es lo que le interesa. Vamos a poner el cartel, por ejemplo, de Holica este año, Holica el año que viene, me da igual. ¿Quién elige quién va al festival? Pues bueno, realmente en un festival yo he aprendido lo que no hay que hacer, que es hacer el trabajo de 100, ¿vale? Pero veo que hay un montón de trabajos, desde el departamento de comunicación, finanzas, etcétera. Booking, realmente la contratación de artistas ya solo es un departamento que suele estar entre 2 y 3 personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me gusta mucho elegir. Entonces... ¿Elegir y negociar? Todo. Me encanta. Es que es un proceso que me encanta. De hecho, casi te diría que es mi favorito. Y porque es la jungla. O sea, cada agencia es un mundo. Cada agencia, dices... De artistas, de claro. Artistas. Los artistas tienen un representante, a partir de pues, que empiezan a ser notorios, y ese representante es el que da la cara. Porque, o sea, yo no voy a hacer tan hola, buenas tardes, Antón. ¿Viene al festival? No, eso no existe. Tú vas a su manager y el que te tienes que hacer su amigo es al manager. Vale. Entonces, el booker, manager, pues suele ser la misma persona, pero pueden incluso ser 2 personas diferentes. Uno es el que le dice cómo orientar su carrera y otro es el que vende los bolos. Entonces, nosotros ahora ya empiezan a no hacerlo, incluso no negociar. Tengo ya equipo que a veces habla con según qué artistas. La gracia es cuando tienes que estar con un artista que acaba de salir del cascarón.
ahí hablas directamente incluso con su amigo. Entonces, ahí es la guerra, es literalmente muy cómico porque son precios a veces desorbitados, otros incluso por debajo, que tienen que llegar a un bien común que es hacer el festival. Entonces, nosotros procedimentamos mucho las cosas y, por ejemplo, trabajamos desde agosto o incluso antes para que ya el 80% del cartel esté predefinido. Este agosto del año anterior. Del año anterior. A 10 meses Efectivamente. Bueno, 10, 11, sí, exacto. Luego, por ejemplo, el cartel, ¿tú crees que es primordial para diferenciar también un festival, en enfoque de un festival? Gran pregunta. Por ejemplo, Gran Reserva de Jólica, ¿crees que cambia mucho la idea en sí del festival, la idea global? Y que luego, aparte, ¿el cartel es primordial? ¿O cómo distingues, digamos, cuál es tu enfoque para diferenciar un festival de otro según su público? Yo creo que ahí la clave es el reconocimiento de marca, que es muy importante. Entonces, si quieres que algo funcione desde el principio, tienes que poner todas las cartas encima de la mesa. O sea, tienes que ir con un proyecto ambicioso que vaya a tener mucho impacto, o sea, artistas muy potentes, para que luego ya la gente identifique a la marca. ¿Qué ocurre con Jólica? Casi ha sido una comunidad la que ha ido avanzando. O sea, hemos ido año tras año haciendo un grupo de gente que son increíbles, los que llamamos Holikers, que han estado desde el principio y pues bueno, o bien por la experiencia, por hablar con ellos o por sentirse parte del proyecto, 1.000 millones de cosas, ya has hecho una base que ya le da identidad. Claro, pero yo creo que tienen que pasar mínimo 10 años para que ocurra esto, como en cualquier marca, ¿eh? O sea, yo entiendo que Omega, cuando hacía relojes al principio, pues igual era uno normal, pero la gente igual lo identifica por lo que han hecho en su historia. Y ya pues igual tiene un reconocimiento, que hagan lo que hagan, hombre, si lo hacen muy bien, pues les va a ir genial. Claro. Si ponen una pancarta en New York, ahí en Times Square de la leche, y pues igual venden un 20% más. Si yo saco un cartel con Bad Bunny y con Anuel haciendo puños, seguro que funcionaría. ¿Qué ocurre? Que evidentemente hay presupuestos, hay una serie de condiciones que dificulta todo, como todo en la vida. Yo creo que el cartel no es tan importante. Yo creo que no. Entonces, yo creo que no, porque de hecho, incluso creo que cuando sacamos el cartel, nunca a la gente le gusta. O sea, nunca. O sea, todo el mundo... Te lo iba a preguntar, pero no sabía tampoco de qué manera. ¿Cómo afrontas la crítica de la gente? Como siempre lo hacen, y siempre lo han hecho, y después traes, encima les he traído los que mejor estaban en ese momento, los que peor. Ya llega un punto que digo, pero bueno, llega el festival y están todos enamorados de toda la gente que va a venir. Es algo que me encanta, porque tiene un sentido. Y claro, si tú estás informando de quién va a venir, por qué va a venir, tú ya lo estás escuchando. Igual hasta le coges el puntillo. Esto es psicológicamente hay un estudio de que tú cuando escuchas una canción, la primera vez que la escuchas, te parece una mierda. O sea, es una realidad. Pero claro, conforme más veces la escuchas, llega un punto en el que ya empieza a molarte y ya te obsesiona. Y luego pues decae o se mantiene en el tiempo. Despacito pues empieza y puede caer. Pero hay gente que la amará hasta que se muera. Entonces, yo creo que esto es algo aplicable. Yo creo que si sacamos un cartel, influye mucho en la gente. Y va a influir en su consumo, en el día a día. O sea, de hecho, el ejemplo más claro es que cuando yo saco una encuesta al mes siguiente, la mayoría de la gente lo que quiere es los artistas que han venido. Que es, a ver, ¿en qué cabeza cabe? Si ya lo has visto, pues ¿qué lo quieres ver? Otra vez, y otra vez, y otra vez. Lo guay es ser heterogéneo, entender de otros artistas, oír, o sea, es precioso viajar por el mundo y conocer sitios nuevos. Pues esto es igual. Entonces, ¿qué ocurre? La crítica ya no me molesta y eso es algo brutal. Porque al principio lo pasaba fatal. Digo, pero tío, en serio, me gasto un pasto. Pero ya que vendían adentro, digo, bueno, por lo menos se lo pasarán bien. Y luego realmente es que es una comunidad, es un proyectazo, es algo que hagan lo que hagan va a funcionar. Entonces, como Gran Reserva, por ejemplo, lo que hemos hecho es ya verlo desde otro prisma. Casi es un hijo de Jólica, porque realmente es un proyecto que ha nacido de las infraestructuras por amortizarlas y que pues pueda rentabilizarse, incluso se mejoren aprovechando que se van a hacer más tiempo. Entonces, pues justo salió de una serie de cosas y a partir de ahí pues funcionó y a partir de esta reflexión entiendo que al principio hay que hacer una mejor inversión en artistas que por lo menos vayan a vender más. Ahora que has dicho en un cartel que te gastas un pastón, ¿cuánto cuesta un cartel, por ejemplo, de la última edición de Jólica, 2024, ¿cuánto cuesta ese cartel?
Aquí estamos en la variable económica del IPC también, como esté la inflación, pues, cuánto es el valor del dinero, es algo relativo, porque no es lo mismo lo que valían las cosas hace 20 años que hoy. Por ejemplo, nosotros al principio, evidentemente, no gastábamos tanto dinero en artistas porque no íbamos a vender, pero ahora ya ha llegado un punto en el que ya sí que hemos visto que han sido cifras similares. Este año nos hemos podido gastar en artistas solo 2 millones de euros. Es mucho dinero. Es mucho dinero. He de decir que Solo en Jólica, ¿eh? He de decir que pensaba que sería más, ¿eh? Sí. Es que hay muchos artistas. Es que hay muchos artistas. Y muchos, varios escenarios. Efectivamente. Pensaba que no. Yo no cuento el IVA. Que es muchísimo, ¿eh? Si cuentas el IVA son 2.500.000 euros. Sí, que ya vale. Sí, que está muy bien. Yo pensaba que era más, claro, Sí. un poco... Ojo. Claro, la cuestión es que, claro, yo cada vez más estoy invirtiendo en mejorar la experiencia. O sea, mejorar los baños, mejorar los escenarios, mejorar la imagen, mejorar todo. ¿Qué pasa? Que el 50-50 que solía aplicar a los carteles ya empieza a ser diferente. Entonces, quiero invertir mucho más en lo que se va a hacer dentro que lo que se ve por fuera. Más o menos año a año, ya que has mencionado esto, para que un poco la gente también tenga conciencia, ¿cuánto inviertes año a año en mejorar las estructuras y todo lo que has mencionado? Pues yo intento siempre un 30% subirlo. O sea, esto es algo que de concepto me parece importante. O sea, yo creo que si quieres que un proyecto crezca, tienes que aumentar el presupuesto. Muchas veces no queda otra. O tienes una idea de la pera y te hace crecer la propia idea, o me echas más leña al fuego, básicamente. Entonces, nosotros intentamos gastar cada vez más y ya te digo, va justo más o menos en torno a los 30%. Este año ha sido mucho más porque nos habremos gastado... ¿Con respecto a qué? Con respecto al año anterior. Sí, pero ¿de qué cantidad? Claro, pues por ejemplo, si el año pasado, 2023, fueron 5 millones. Este año ya han sido 7 millones. Hablamos de la cifra total global de Jólica. Luego, este año es un poco raro porque como estaba Gran Reserva, ya hemos llegado a los 8 millones de euros. Y claro, eso ya pues... Lo bueno es que hacer una inversión para 2 festivales, en el caso de los escenarios y tal. En este caso sí. Entonces creo que viene bien para profesionalizar más, dar más estabilidad de trabajo, porque al final tienes más volumen. ¿Qué ocurre? Pues bueno, intentas meter más pasta. Y este año vamos a superar ya los 10 millones de euros. ¿Por qué? 2025. Para el 25. ¿Por qué? Primero porque solo en España consideramos que hay un crecimiento potencial brutal, que incluso se puede superar esta cifra de la que te hablo, y está ahí lo de Estados Unidos, que para nosotros es un antes y un después también en el proyecto. El recinto va a cambiar, se va a hacer una inversión brutal, va a aumentar el aforo a prácticamente 3 veces el aforo. Hay que venderlo, claro. Vamos en Calahorra. En Calahorra, claro. Y todo esto... Por 3 de aforo. Pues estamos hablando de que el año pasado, de 80.000 asistentes pasaríamos a 240.000 si todo se vendiese. Sería una brutalidad. ¿Y dónde van a...? Es que quería dejar la parte del futuro para un poco más adelante. Sí. Es que esto es un presente. Es que esto es presente. Sí, claro, de la próxima edición, me refiero. ¿Dónde entra esa gente? O sea, ¿cómo se va para que la gente que viene al festival entienda? Digamos, a distribuir. Sí, tenemos el recinto, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Seguramente la idea, si todo sale bien, es crecer hacia el propio parque, porque me parece un lugar increíble. Que hicimos, por ejemplo, la acampada en el 2022 y yo quiero juntarlo con los puentes y tal, y creo que puede ser espectacular. Por ejemplo, hacen una cosa similar que en Tulum, en México, con el Zamna Music, que es un concepto de un hotel, una explanada que tiene al lado del bosque, que es espectacular. Afterlife ha nacido de ahí, pantallas gigantes. Entonces, la idea que llevamos es hacer ahí algo espectacular que iremos desvelando. Pero bueno, el resumen es que el recinto va a cambiar, la disposición, y hemos llegado a un acuerdo con el ayuntamiento y con el gobierno de La Rioja para mejorar las infraestructuras. Se van a ver muchos cambios. Claro, pues entiendo que en este caso vais de la mano. Ahora que mencionas el ayuntamiento y el gobierno de La Rioja, lo que mejoráis vosotros se benefician ellos. Claro, para ellos está siendo una capacidad de retorno a la comunidad y al municipio espectacular. Es que ya no solo de traer a todos estos artistas, que el acceso a la cultura, cuidado, es un bien constitucional y necesario de todos. Que tengamos el derecho de acceder a esto es porque existe el festival y porque han apoyado el festival al fin y al cabo. Pero claro, si luego sumas todo lo que engloba lo demás, turismo, atractivo turístico, industria, generas empleo, naves, esto os la beneficia y eso es algo positivo. Al final,
el libre comercio y el mundo, ¿no?, empresarial, cómo funciona. Es crear riqueza en general. Entonces, el retorno que está teniendo por todo donde lo mires está siendo tan bueno que están viendo que hay que aprovechar este momento para apoyarlo, hacer crecer conjuntamente a todas las partes y que ellos también se sientan partícipes y que por ende pues la gente lo vea con mejor ojo, ¿no?, el gobierno. Algo que yo creo que es un mito y que me gustaría que desmontes aquí es esa persona de Calahorra que dice que el festival solo beneficia al Mercadona. No, es un mito. Este comentario es un mito, pero la gente lo dice. Pues no lo sabía. A mí me ha llegado a oídas. Sí. Porque también en otros eventos en los que yo estoy, ¿sabes? Sí. Los de casa les parece que solo salen ahí beneficiados Mercadona. uno o dos. Pero... ¿Sabes? Como, o sea, indirectamente, y supongo que lo tendréis cuantificado, por eso te pregunto, ¿qué impacto tiene para la ciudad? Pues tú piensas que ya directamente, si tenemos 80.000 asistentes, multiplicado por 200, 400 euros que se van a gastar de media, directamente ya están gastando ahí en torno a los 15 millones de euros. Directamente. Que se van a gastar... Claro, que entre otros viene a Burkor, evidentemente eso, que el Burkor lo redistribuye a... Luego va... Claro, que yo no tengo 15 millones de euros ahí en la mochila. La siguiente pregunta va a ser cómo se reparte. Sí. Pero el impacto en Calahorra. Sí. Y esto, evidentemente, bien sea al propio festival o bien sea a los negocios que se aprovechan, como hoteles, comercios, Mercadona. No voy a negar que no se beneficie, es evidente, pero se benefician otros supermercados, chapó por la marketing de Mercadona, por cierto. Sin decir nunca ni un anuncio, les va de maravilla. Siempre sale por ahí Mercadona. Desde alguien que se quiere comprar una manta, alguien que quiere comprarse un preservativo en una farmacia, alguien que quiere comprarse una alpargata en Cervera. Es que todo ese mundo ha venido aquí. Y aquí es donde hacen su día a día. Es que están una semana. Entonces, autobuses, coches, es que todo el mundo... O sea, lo que hacemos nosotros, ¿por qué el Ayuntamiento de Calahorra tiene un presupuesto? Porque la gente tiene que pagar los impuestos y todo esto, pues esto es aplicable, pero a otra escala. Al final es una ciudad, entonces en una ciudad pasan cosas. ¿Qué pasa? Es lo indirecto. Ahí ya eso me encanta. Toda la gente que viene alrededor, que no venía por el festival, sino o de paso o etcétera. Ahí ya todo va a otro nivel. Pero que tú pienses que simplemente nosotros, en producción igual, nos hemos gastado 5 millones de euros. Esto significa que en casetas de obra, en motos de alquiler, en alquiler de un tractor para que pase y riegue o mueva las cosas. Eso es. O sea, gente, tantas cosas que eso lo hacemos con empresas de aquí. Por supuesto. Habrá otras empresas que vengan pero suelen ser pocas realmente. Y por supuesto los artistas. Pero incluso así, el impacto se genera en el entorno. Y entonces todo eso nace de una sola cosa, que es los ingresos del festival. Entonces, claro, eso es la parte que me compete a mí, pero luego está el dinero externo a lo que yo recibo o lo que yo llego, más que recibir, lo que yo manejo, que es luego se redistribuye. Pero claro, la gente las hace unas películas a veces brutales. Antes de repartir, digamos, los ingresos del festival, una pregunta sobre artistas que hemos dejado, que yo la tenía en el tintero y me gustaría preguntarla. ¿Cuánto dinero te ha pedido el artista? ¿Qué más dinero te ha pedido? Qué buena pregunta. ¿Que me ha pedido o que le paga? Ambas. Me ha pedido 12 millones de euros. ¿Cómo? 12 millones de euros. Sí. 12 millones de euros por un concierto de una hora. Que digo yo, echando las cuentas, que tengo que poner las entradas 1.000 euros. No se los pagaste. No, al menos no tenía ese dinero para pagárselo. ¿Se lo hubieras pagado de tenerlo? Pues puede ser. Si tuviese un recinto, puede ser. Si lo generaste, no hice porque no me llegué a hacer un estudio, un business plan del tema, pero puede ser, o sea, nunca se sabe. Por ejemplo, si con las 240.000 personas que acabamos de comentar, ¿se podría llegar a pagar eso? Sí. Pues sí. Habría que estudiarlo, ¿no? Porque con tanta gente, pues podría ser. Es una barbaridad. Tú piensa que en Tomorrowland están hablando de un presupuesto de 100 millones de euros. O sea... ¿Tú crees que abusan un poco? ¿Quién? ¿Los artistas de la necesidad que tenéis vosotros? Que si aprovechan, eso hacen bullying directamente. Yo lo llamo bullying empresarial. Pero tú piensas que si somos 800 festivales en España, solo en España, y vamos a poner un número, 10.000, 20.000 en todo el mundo, hay 10, 20 artistas que realmente venden tickets.
esos les da igual todo. O sea, ellos tienen su calendario, hay 365 días al año, de los cuales pueden usar 30 o 40, Ya. pues, van a hacer lo que quieras. Pero es que ya no es solo el dinero que les tienes que pagar, sino todas las exigencias contractuales. Ponme este tipo de lana de roca en el camerino para que se insonorice, o tienes que pagarme este impuesto porque no lo voy a pagar yo, lo vas a pagar tú. Y es aplicable a todo. O sea, esta posición del cartel con este color o sea, todo gira en torno a ellos. O sea, somos esclavos. ¿Cuál es el requisito más, la anécdota más peculiar que tengas de esto? Lacasitos marrones. Me hicieron poner un bote de lacasitos marrones. Solo de los marrones. Solo de lacasitos marrones. En O sea, camerino. en el camerino seleccionar. Voy, mané, no me da igual. Os lo he dicho, una marca que pague lacasitos. Paga este buen hombre. Su padre. Eso es lo... Sí. O sea, sacar los azules. Claro, ahí yo llega una reflexión que no sé si lo hicieron para ver si hacíamos las cosas Sí. que les pedía y que podían confiar en nosotros, o si se querían reír de nosotros. O de verdad que el tío tiene una golpe en la cabeza importante. Entonces, cosas que pasan. Sí, un boleto O alguien de que me pidió un número, pero esto es más común además de lo que piensas, un número impar de habitación, porque no, que le gustan los pares. Porque Sí, bueno, manías. psicológicamente no lo lleva bien. Manías, El efectivamente. mundo del artisteo es complicado, ¿eh? Yo qué sé, lo más típico que te hace decir, dime que no. Toallas negras. No quieren blancas, quieren toallas negras. Yo creo que es por el sudor, pero no sé, la blanca tampoco. Se queda igual, ¿no? Yo entiendo que sí. Yo creo que incluso en el... No sé. O sea, que no le gustan las toallas blancas, pero en Ya. un 80%, ¿eh? Pero los artistas lo piden. Y a día de hoy les he preguntado, ¿eh? No he llegado a una conclusión clara. Nadie dice... O sea, ¿cómo puedes pedir toallas negras Si en alguien vez de se lo- blancas? Si alguien se lo imagina, que lo deje en comentarios. Sí. Y agua, esto ya fue muy gracioso. Una persona me llegó a pedir una Hello Kitty, Una muñeca. una muñeca, En el... en el camerino. Así, mirando. Sí. sentada en la mesa. Y le llegué a preguntar, pero cuando vino, tío, pero que mira, esa me generó curiosidad y se la puse. Digo, oye, pero ¿por qué? ¿Quieres una Hello Kitty? Ah, no, que me hago colección. Y yo, no te vale el dinero que te estoy pagando para que te pagues Quería tu que le regales colección. la Hello Kitty. No, es que cada esto me llevo una Hello Kitty yo. Pensaba que era para yo que sé hacer un show y querer, no sé, hacer una performance ahí en el escenario. Y la tía que le gustaba hacer una colección de Hello Kitty a cada concierto que iba. Claro, como a lo mejor compráis siempre alguna distinta. Sí, claro, posiblemente te lo compres distinta. Si lo sé, te compro una pegatina, le dije. O sea, es que... Ostras. O sea, Ya flipante, ¿eh? Flipante. Ya Cosas del... Sí, Y estas cosas son muy comunes, ¿eh? el Muy, muy artisteo. comunes. Y luego, pues bueno, pues... es falso lo que dicen de, ay, te piden droga. No, esas cosas no pasan. Y algo No pasan relacionado... contractualmente. Una anécdota relacionada con el festival, ya no solo con artistas, la anécdota más, no sé, extravagante que tengas con el festival. Trabajo Algo que en te qué haya sentido. pasado que digas, "Uy, no sé, ¿cómo puede estar pasando esto aquí?", ¿sabes? No sé, alguien que aparezca en un árbol en la copa, yo qué sé. Buena Que entiendo que pregunta, estos ¿eh? marrones se los come seguridad, ¿no? Sí. Mira, este año pasado... A ver, no es espectacular, pero joder, me quedé flipando. De verdad, ¿eh? O sea, fue algo que nunca me hubiese imaginado que iba a pasar en un festival. ¿Y fue? Y fue que de repente se formó una colmena de abejas en medio del festival. O sea, una colmena. Sí. Y dije, coño, pero esto no se tarda meses, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues, claro, tuvimos que llamar a los bomberos porque eso es un problema de la leche. Pero de la leche, ¿eh? Sí. Claro, es un caos que puedes montar de avalanchas. Y fue justo antes del artista principal, Jacob, en este caso, Sí. que digo, qué raro que no se haya hecho viral esto. Claro, había un trozo de madera Sí. y de repente, que encima me lo dijo, oye, que hay una colmena. Yo, pero que hemos pasado 28 veces por ahí y no había una colmena. Que te lo juro que, fido, hostia, había una colmena. Y había una colmena. Tengo que comértelo a ti, ¿eh? A ver, sí, porque, bueno, se lo podía... Evidentemente, luego yo lo distribuyó Sí. al equipo correspondiente de seguridad y de producción, que evidentemente tuvo que llamar a los bomberos. Ya. Y tuvieron que entrar dentro del recinto, dentro del concierto, en medio de la gente, con un camión de bomberos. O sea, que yo estaba oyéndolo por dron, porque hice el seguimiento por dron, y digo, ¿qué cojona está pasando aquí ahora mismo? Hay una colmena en medio de la gente del recinto después de hacerse 1.000 millones de cosas aquí. ¿Cómo acaba de pasar esto? Y les pregunté a los bomberos. Y me dijeron que en primavera, a verano, hay un punto en la tarde, a las 8 de la tarde, cuando ya está el atardecer,
que si estás cerca de un lugar, momento, o sea, estos van como por ciclos y, o sea, no pasa todos los años. Solo es un momento concreto, en una hora concreta, que de repente se pone la reina y hacen todas. Y de repente, Aleatoriamente. en un minuto, aleatoriamente en cualquier sitio del mundo. O sea, del lugar donde pasa esta cosa. No tenía otro lugar. No tenía otro lugar para tener una colmena de abejas. Sí, y fue, no sé, la cosa más rara que me ha pasado desde luego. Claro, y se solucionó y no se hizo viral. Me extrañó. Dije, aún no va a grabar y decía, hay un camión de bomberos aquí y no hay fuego. Claro, porque la gente decía, ¿Qué hace un camión aquí? no hay fuego. Ya ves. No hay fuego. Ostras. Fue curioso. Pues volviendo a lo de antes, que he dicho que iba a ser la siguiente pregunta y no lo ha sido. Digamos, vamos a poner los 8 millones que entran este año a Holica. ¿Cómo se distribuye eso y cuánto finalmente queda en Burkor? Que es tu empresa, que no eres tú. O sea que yo creo recalcarlo también. ¿Cómo se reparte eso? Pues bueno, la teoría siempre dicta que lo guay de las empresas es que tengan un beneficio industrial entre el 7 y el 15%. Nunca pasa. O por lo menos en mi caso. No. Para nada. O sea, al final nosotros, creo que a día de hoy, nunca hemos repartido dividendos. Nosotros siempre hemos querido, lo poco que ha quedado, reinvertirlo. Y rompernos la cabeza para seguir creciendo. En Burkor. En Burkor y en las empresas, en Holica, perdón, en el conglomerado de proyectos que tenemos encima. En Holica, en Contrevia, en Entre Ríos, por ejemplo, este nuevo proyecto que hemos llevado a cabo. O sea, realmente es nuestra mentalidad. Que ojalá llegue un punto en el que me tenga capacidad. Bueno, evidentemente tengo un salario que a partir de ahí pues puedo vivir. Claro. Pero que yo no sabía que podía tener. Pero al principio yo pensaba, digo, no sé, esto será así, ¿no? Soy autónomo, tengo que pagar, ¿no? Nómina para uno. Claro, pero yo al principio no, es que de verdad que no tenía ningún conocimiento empresarial ni sabía que podía el director que es autónomo tener una nómina. Y digo, pues me tengo que comer, ya cobraré al final de año. Pero claro, luego dices, hostia, que hay que vivir, que no puedes... Y claro, evidentemente, pues es lo que hay. Entonces, partiendo de eso, pues todo lo demás ha sido full Holica. Y más o menos, para que la gente se pueda hacer una idea, de esos 8, ¿en qué cosas concretas se reparte? Claro. Yo al principio siempre hago un 50% del cartel. Para el año siguiente. Para el año siguiente. Bueno, de ese año, claro. Sí, todos los artistas cobran por adelantado. Claro, y te hacen un lío de la pera. Como adelantas para tener que luego esperar a cobrar de los tickets. Bueno, una mierda. Es hablar mucho con ellos y con todo el Dios. Entonces, la cuestión es que de ese 50% de cachés voy bajándolo para gastármelo más en experiencia. Entonces, me gusta hacer un 40, 60, por ejemplo. ¿Qué ocurre? La producción pues tiene muchas cosas, desde grúas, pasando por personal, igual es otro 30%. ¿Cuántas personas trabajan en una gente contratada, sin contar artistas, son 1000 personas. 1000 personas. Que al final, seguridad igual había 400 personas. Es una locura. Camareros igual eran 200 o 300, según qué edición. Es que es una... Esa no me la esperaba tampoco. Pues sí, son 1000 personas, son mucha gente. Y en nómina ya estamos 30 personas. El año que viene con por 3 de gente. Claro. Hombre, no llega un punto en el que hay cosas que empieza a ser, conforme más grande, menos necesitas. Sí. Pero bueno, subirá, con lógica. Porque hay mucha empresa involucrada. Entonces, subcontratamos mucho para apoyar a empresas locales, pero hay una realidad que es la que es que hay mucho entonces, como un 40 para el cartel, otro 30 hemos dicho. En personal y todo lo demás, pues gasto. Sí, publicidad, viendo. Si hay más, pues se puede gastar, si no, pues vas un poco fluyendo. Es muy dinámico. Lo bueno es que a mí me apasiona que montamos una ciudad en una semana. O sea, es una... Sí, me ha tocado pasar y ya, pues, sí. Bueno, claro, es que ahora está Gran Reserva, pero... Claro, como un mes y medio incluso. Un mes y medio antes empiezas a ver que montan andamios en la carretera. Y luego ya empieza el que te va dando paso, el que no sé qué, empiezas a ver vestir toda la calle. Es que es una... Claro, si tú lo ves desde fuera es que es una auténtica barbaridad. Yo creo que es lo bonito, ¿no? Que Calahorra, igual en Madrid la gente está más acostumbrada a que pasen cosas, pero en Calahorra, pues no está a ese nivel de tránsito en una ciudad. Entonces, claro, lo guay es que se transforma todo. O sea, es como, ostras. Y eso se respira. Yo me acuerdo cuando vinieron los de Red Bull la primera vez, dijeron, esto es Calahorra o es Holica. O sea, ¿qué mundo es este? Es que traes más gente que la que vive. En la población. Efectivamente. Entonces, en Villarroc pasa, en Villarrobledo, hay ciertos lugares en los que ocurre que es mágico.
Ha empezado a pasar en Calahorra como yo, porque justo hemos hablado antes que el Viñarroque era Uno de los festivales que ha sido. de los poquitos que he estado, y allí toda la gente del pueblo se Se buscaba la involucra. vida, se buscaba la vida allí para hacer negocio. Por supuesto, sí. O sea, es decir, por ejemplo, joder, yo me acuerdo, salía de la tienda y a 50 metros, la casa de allá Sí, de Manuela. de la Manuela, habían montado en toda planta baja un bar Sí. en la casa. Y ahí te vendían bocadillos, te vendían refrescos, no sé qué. El otro de la cochera había montado duchas portátiles y te cobraban 3 euros por la ducha. Sí. ¿Eso está empezando a pasar también aquí o no tanto? Pues no tanto, porque imagino que, claro, cada comunidad tendrá sus políticas. Imagino que hay consumo regular, porque claro, eso puede generar un problema. Primero es competencia desleal a los resto de actividades que están pagando su IAE, sus impuestos de actividad económica, sus cosas, vaya, durante todo el año, para que alguien se quiera lucrar. A ver, en cierta parte es normal, y sobre todo que no exige sanidad, sino hay una actividad, una inspección rutinaria para garantizar que lo que te están vendiendo esté ok, que no te vaya a morir después o que te dé un brote de salmonelosis. Yo creo que aquí no pasaba nada. Claro, es un poco... A mí, por ejemplo, yo cuando iba a algún festival y veía que se podían cargar a enchufes en una casa, me hacía mucha gracia. Hielo. Me hacía gracia y es como... Me acuerdo que la primera vez que vino a Calahorra, los típicos que van a las fiestas de los pueblos a hacer trenzas en el pelo, me hizo una ilusión del copetín. Dijo, hostia, soy alguien, soy algo, estamos haciendo las cosas bien. San Fermín tiembla. Ese momento es el que... Pues hice clic porque dije, wow, eso fue, para mí fue algo muy simbólico. Cuando vi ahí haciendo trenzas en medio del acceso principal, dije, wow, estuvo casi sin avisar, por supuesto. Ya, entonces, permiso. Efectivamente, entonces pues, son cosas que son un toma y daca, pues. Ya. La vida es dura, Entonces, bueno, que no soy político, ¿no? Eso es algo que está fuera de mis parámetros. Sí, no, Pero realmente yo creo que pasará, es lógico, al final. La gente, pues todo el mundo quiere sacar tajada. Claro, a mí me hace mucha ilusión ir a un terrateniente, o sea, una persona que tiene una parcela ahí en Calahorra y que le diga, oye, que te las tengo que alquilar. Y pues veías eso pues lleno de no actividad. Entonces, es muy chulo, es guay, porque son cosas que suman y hacen partícipe a más gente y ya esto se vuelve como una familia grande. Entonces a mí me encanta Calahorra por eso. O sea, hemos tenido este año, de hecho, muchas ofertas porque el festival ha crecido y con lo de Miami ha habido una serie de cosas que ha hecho que de verdad haya podido no pasar ya aquí nunca más. Pero yo tengo yo soy muy emotivo, muy emocional. Entonces yo le doy mucha importancia a dónde hago las cosas, cómo me tratan. Y a mí Calahorra y el entorno y cualquier lugar de La Rioja me ha tratado de 10. Entonces, pues es que es lo que le debo a la tierra. Entonces, yo creo que algo que nos ha hecho crecer ha sido el entorno. Y me parece un lugar paradisíaco, a pesar de que no haya mar. Creo que no hace falta. Se pueden hacer las cosas muy bien a las orillas del río Cidacos. Y del Ebro. Efectivamente. Yo decía sobre todo por el recinto, pero bueno, el Ebro evidentemente es para nosotros fundamental para trabajar en este mundo ribero en el que vivimos, pero lo que es una realidad es que yo me debo a la gente y la gente ha hecho por ti esto. Entonces decidimos no ganamos menos presupuesto con la dotación del ayuntamiento para esto y sí crecer todo lo que se pueda con todos los sueños que tengamos aquí, en donde hemos crecido. Una pregunta, por ejemplo, preguntas curiosas, dudas que puede tener la gente, los consumidores de festivales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llueve? O sea, cuando el primer día de Gran Reserva de este año que se suspendió, realmente, ¿qué pasa ahí? Es muy duro, la verdad, es una decisión durísima. O sea, es algo que sabemos que siempre está ahí. De hecho, pues evidentemente nos preparamos, como intentamos hacer las cosas bien, pues esa es una de las cosas que entra parte del task. Entonces, nosotros tenemos un seguro de cancelación y si no se ha podido hacer el festival porque estás poniendo en riesgo a la gente, pues yo no voy a correr ese riesgo, ni nadie lo va a correr porque no se puede hacer. La climatología... ¿Hay un criterio objetivo? Sí, que estés poniendo en riesgo a alguien. O sea, que alguien pueda tener un cortocircuito por lluvia, por ejemplo, o que el viento esté tambaleando un árbol y se pueda caer encima de alguien. Si no se puede por eso, claro,
si hay una colmena de abejas, podría haber sido, por ejemplo. ¿Te imaginas que se suspende el concierto porque hay una... Pues que ahí, ¿no has visto una película que hay abejas que se meten dentro? Buah, yo pasé mucho miedo de pequeño con eso, se metían las abejas dentro del coche. Pues imagínate que hay un desastre, pues una pandemia. Una pandemia, ¿qué ocurre? Hasta ahora no estaba, entonces hubo muchos problemas con los seguros. Las pandemias se excluían, estaban excluidas de las pólizas de seguro, entonces nadie se hizo, a no ser que alguien lo tuviera, que ni un 2% lo tenía. ¿Qué ocurre? Pues fue una putada. Se palmó mucho dinero, muchas nóminas, sí, mucho publicidad invertida, adelantos, mucha pasta. Claro, Mucha todo pasta. artista. Claro, es que ya lo tenías todo pagado. Entonces te das cuenta que no puedes hacerlo y que tienes que devolver las entradas. Que en otros países no se devolvieron, pero porque el gobierno del país pues, hizo una serie de bonos, bueno, se hubo mucha creatividad en esa época. Pero bueno, salvo eso, una guerra, pues, no sé, alguien que entre con una ametralladora, pues cosas lógicas. ¿Qué ocurre? Nosotros siempre devolvemos la pasta. En el momento que se suspende, lo único que hay que ser un poco paciente porque yo tampoco soy el Banco de España, desafortunadamente, y pues hasta que no me paguen, pues no tengo capacidad para hacer frente a eso. Entonces eso suele tardar 3, 4 o 5 meses. Y la gente, bueno... Entonces, el primer día de Gran Reserva se devolvió el dinero de la... Se devolverá en torno a estos días, porque ya han pasado esos 3, 4 o 5 meses. Han pasado 3 justo. ¿Qué ocurre? Que este año hicimos una cosa que se nos fue un poco la olla, para bien, y como eran 3 días y el primero, dijimos, oye, yo te doy 50 euros, que es lo que vale este día, en consumibles. Entonces, te estoy dando el dinero, de alguna manera, virtualmente, y tú, si te lo gastas, ya te lo has gastado. Entonces, bueno, pues eso fue guay. La gente le sorprendió, pues fue una respuesta inmediata, con realmente lógica. ¿Qué porcentaje más o menos de gente lo cogió? No me acuerdo. Pues es importante. Pero bueno, hubo gente que lo cogió y la verdad que chapó. Y bueno, el otro pues le tendremos que ver, que es bastante gente. Algo curioso que tú tengas... ¿Que me hayan preguntado? Sí. O algo que tú creas, algo curioso que tú creas que pasa a la hora de organizar esto, sí, y que la gente no se imagina. Te voy a contar primero una pregunta graciosa. ¿Vale? Y la segunda es esa. ¿Vale? La más graciosa es que en Instagram coja alguien y diga, oye, ¿dónde se hace? Y yo, ¿Dónde se hace el festival? ¿dónde se hace el festival? Y yo, que es que lo pone ahí. Cuando tú meterte a mandarme esto, ya te sale la ubicación, ¿no? La gente... Bueno, sin más. Sí, es una verdad y yo pensaba que podía haber sido una persona la primera vez que lo vi, pero no, se reproducía constantemente cuando lo tenías en la biografía. Pero bueno, y algo curioso que me hayan preguntado... O que tú creas que pasa y que la gente no se imagina. Yo creo que el artista te pide droga, o sea, que es algo que lo preguntan mogollón. Sí, te la piden. Pero mogollón. No me la piden. Digo, que la pregunta me la piden. Sí. Pero es algo que no sé qué morbo tiene la gente, es algo súper morboso. No pasan esas cosas. Yo no... Pues no, yo es que lo veo de verdad. Esto es como ir al supermercado del pueblo y que tiene un almacén. Pues yo estoy trabajando en el almacén. En este caso, en vez de pales como un agua, tengo un tío que canta. Yeah. Entonces, pues yo estoy trabajando con mi vasito de agua, tranquilo, y él, pues él ya sabrá lo que hace en su vida a día. Pero a mí no me dice que no tendrás un porrillo ahí que tengas por ahí. No, esas cosas no pasan. Pero no sé, es algo que llama, o sea, que la gente lo pregunta mogollón. Igual en otros lugares lo han hecho. Yo, la verdad que no lo he visto necesario. Demasiados cristos ahí, como porque hay una capacidad logística y unos excels. Tú entras a las casetas y ves todo lleno de mapas, de planos, de horarios, de notificaciones. Buah, es una locura. Yo me gustaría hacer un museo que sea un trenecillo para que vean todo por dentro, pero es muy curioso. Es muy curioso. Eso porque es algo raro, es algo que nadie está habituado a ver. Salvo igual cuando están construyendo una construcción grande, que es como algo similar, entre comillas, pero aún así es completamente diferente. ¿Se podría decir que uno de los proyectos futuros que más te ilusionan sea Miami? Sí. Sea llevar el festival allí. Yo desde que era pequeño decía, mi sueño es vivir en Miami. ¿Sí? Sí, encima lo decía muchísimo. De hecho, pues he estado muy vinculado a toda la fantasía, ¿no? De crear ciudades o los juegos de rol, yo qué sé, a mí me encantaba, ¿no? La historia, construir. Y Miami, no sé, siempre me había parecido muy exótico, la cuna de la música, en música latina.
el punto de entrada a Latinoamérica y América, bueno, a América, no sé, me llamaba la atención en general, y justo en una comida, pues se dio la circunstancia. Tuve la oportunidad de mi vida encima de la mesa, sin tener dinero para invertirla, pero me dio igual. Dije, hostias, puede ser algo muy guapo hacer esto. Y rondé todo hacia ahí. Y dije, a por ello. Y ahora entiendo Por que el ello. mismo proceso se traslada allí. Exactamente el mismo. Decidir el sitio, Carte. Ya, pues igual llevamos 2 años con este tema. O sea, hemos hecho viajes allí. O sea, y en unos días, además, ¿Cuántas veces has tenido que ir ya? pues 2. Bueno, con esta que vamos ahora. Entonces está bien, realmente está muy bien. Tengo la suerte de que tengo socios locales allá. Entonces, mucha videollamada. Claro. Benditas videollamadas. Ya ves. Gracias, Tum. ¿Qué fecha tiene el año que viene? El de Miami es 1-2 de marzo Gran Reserva, 8-9 Jólica. Queremos hacer un poco el modelo de amortizar la infraestructura con 2 géneros, o sea, 2 festivales completamente diferentes. Entiendo que el objetivo no es llevar a la gente de aquí a allí, o sea, es uno de ellos. Es un complemento. Pero lo principal es atraer a gente que está ya allí. El objetivo es que la comunidad sea más grande. Y aquí consideramos que la manera de crecer es hacia ahí, no haciendo un Jólica en cada punto de España o en cada punto de La Rioja. No tendría ningún tipo de sentido. Al final tú mismo te estás haciendo la competencia. Lo guay es que, joder, que venga gente de todos los sitios hasta aquí. Yo cuando vi que había gente de Argentina o de Puerto Rico, de hecho, yo cuando lo veía eso decía, ¿cómo puede venir gente? ¿Cómo han comprado? ¿Cómo se van a gastar 10.000 euros para venir a Calahorra? Pero pasa todos los años y es súper bonito. Y en cambio con lo de Norteamérica, pues bueno, entiendo que es complejo, ¿no? El que te venga toda esa gente. Entonces, pues se nos planteó el hacer el proyecto allí de una manera similar para que la esencia se mantenga con los mismos escenarios, con el concepto, pues evidentemente con el skyline de Miami, que está muy guapo, con todos los rascacielos, pues un punto más. Y sobre todo que haya una representación allí calahorritana en Estados Unidos. Ya ves, di que también la idea del Jólica en Calahorra se corresponde mucho también con la historia de la ciudad. Claro. Entonces es también como un grandísimo complemento. Es que para mí fue jugoso. Yo cuando ya veía que Calahorra podía ser el lugar de crecimiento de Jólica, yo no iba a decirlo, pero estaba encantado de que fuera en Calahorra porque yo sé de la historia de Calahorra, de todo el potencial que tenía contar esa historia. Y pues me he sentido muy cómodo porque soy un amante acérrimo de la historia romana, de las culturas clásicas. Me encantaría poder hacer una pirámide para lidiarlo, el mundo romano con Cleopatra y los faraones. De hecho, Jólica yo considero que lo he querido mantener porque para mí es un viaje de Marco Polo desde la India hasta Alejandría, o sea, que existió, o sea, hubo una conexión entre los romanos y los hindús. Hay mucha historia, detrás de... Yo le doy mucha... Me gusta que esté contando algo y que tenga un alma, que no sea un cartel con un triángulo y un círculo y no sé, dando vueltas. Que tenga algún sentido. Y cuando llega la gente a Jólica, mi objetivo siempre es que se metan en una película, que estén viendo a Gladiator, yo qué sé, que sea una pasada. Pero bueno, poco a poco yo creo que vamos consiguiendo ese objetivo. No es fácil porque es muy costoso y cada vez pues vamos haciéndolo mejor. Entonces, que sea una experiencia inmersiva, que yo cuando he visto los comentarios que me han llegado, pues es impresionante. Claro, para ti cuando recibes, digamos, comentarios o críticas positivas de puntitos que tú has tenido, de esas pequeñas ideas locas que a ti te parecían y alguien se da cuenta y te lo comenta, para ti tiene que ser... Lo más es súper gratificante, ¿no? O sea, te sientes como comprendido. Eso te iba a decir. Sí, yo de hecho me acuerdo del primer Jólica. Yo, pues bueno, pensé en Jólica en hacerlo la semana antes de San Fermín, soñando que alguien iba a querer venir de Estados Unidos aquí, en nuestra zona, a venir antes de ir a San Fermín, porque claro, después iba a estar quemado el tío. Yo quería que viniera antes. Claro. Entonces, bueno, pues dije un pequeño golden egg ahí en el cartel y había unas personitas ahí debajo, al lado de los patrocinadores. Todas esas personitas pequeñas tenían un pañuelo de San Fermín. Pero bueno, no se dio cuenta. Pero hubo gente que me lo dijo. Y cuando me lo dijeron son pequeñitas cosas que dices, no creo que se den cuenta, pero realmente tienen un sentido. Y en este caso, pues ahora pues pasa mucho, pues como, mira esta palabra que has puesto ahí, cómo está bien puesta, porque significa... Sois un referente
nacional e internacional. Claro, ahora si funciona lo de Miami, considero que ya sí que se daría ese paso internacional. ¿Qué porcentaje de gente viene la de Calahorra De fuera de fuera España, de España? estamos en un 1%, que es una pasada. Que un 1% De casi 100.000 está muy bien. son 800. Efectivamente, son 800 personas. De hecho, Viene mucha gente de Francia y de otros lugares. Pero bueno, la verdad es que es una suerte. 800 personas. Mi caché de madre. Está Ya muy ves. bien. Sí, sí. ¿Cómo ves tú el futuro en general de los festivales y en concreto después de los vuestros? Pues una gran pregunta. Creo que no es aplicable a todos los festivales del mundo. En primer lugar, porque España es diferente a Europa y Europa es diferente al resto del mundo. Comparten cosas, porque considero que el boom de los festivales lo dio Woodstock y a partir de ahí pues crecieron otros conceptos. De hecho, en España se llevan haciendo festivales 40 y 50 años, aunque suene raro. El Sonar lleva como 30 años, Monegros lleva otros casi 30. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero claro, partieron de ideas y de conceptos que fueron creciendo, adoptándose al entorno. Aquí ha habido un boom a través de que la gente ya no le gusta estar todo el día de fiesta y pues incluso ya no se liga todo el mundo de fiesta y eso pues influye en las conductas sociales. Entonces, cuando sales te gusta salir bien. Entonces, un festival te da la posibilidad de estar al aire libre, tiene un puntazo, te sientes bien, saltas, mejor sonido, hay muchas cosas que influyen. Entonces, con eso, en ese cóctel, pues se han ido creando tantos festivales, más 1.000 millones de cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando hay tanto, la oferta sube. Y si no hay dinero, no puedes pagarlo. Entonces, claro, va a haber un momento en el que fácil, muchos festivales que igual no llegan a dar el salto a ser gran festival, o no son tan pequeños que son capaces de subsistir por sí mismos, pues posiblemente dejen de hacer sus ediciones, efectivamente. De hecho, hemos visto ejemplos que ya hay artistas que iban a ir a un sitio y ya no van a ir. Entonces, bueno, pero considero que los festivales tienen mucho recorrido. Si es que ya te he dicho, ya llevan haciéndose igual 70 años desde agosto. Pues será por algo. O sea, es algo como las fiestas. ¿Cuánto crees que tiene San Fermín de historia? Buah. Pues tampoco es tanta. ¿Que no? No, son casi, ¿qué? ¿70 años? Tampoco es tanto, claro. Yo pensé, Contando todo lo que pasa. claro, efectivamente. Para mí eso fue un antes y un después, porque era lo típico. Dices, ¿cuánto lleva eso? Toda la vida. Ya. Por ejemplo, la Semana Santa igual lleva 700 años haciéndose. Claro. Desde la época medieval. ¿Qué ocurre? San Fermín, yo que lo he vivido tan de cerca, cuando Hemingway hace de una fiesta de pueblo un evento internacional por una crónica en un libro, es que es una idea de olla. O sea, realmente fue un boom porque un tío lo comunicó al mundo. Porque dijo que esto que pasaba, pasa. Es una locura. Entonces, para mí, decir, ostras, que esto se puede hacer. Yo puedo hacer una fiesta donde quiera, en Kuala Lumpur, y por lo que sea le gusta De repente un día hace... Sí, y dice, y puede explotar. San Mateo, yo cuando me di cuenta que es una fiesta en honor a la vendimia que lleva 67 años y aquí tú y yo pensamos que lleva toda la vida, realmente es muy relativo. Pero claro, ¿tú crees que no se va a hacer nunca más San Mateo? Es raro, ¿no? San Fermín se va a dejar de hacer. Igual puede ser más fuerte, más bajo, pero se va a seguir haciendo. Entonces yo estoy muy ilusionado porque creo que no se puede robotizar, no se puede automatizar. La gente necesitamos ocio, la gente necesitamos cultura, vivir, abrazarnos, Sí, es algo que morrearnos, necesitamos, sí. Que la inteligencia artificial no puede sustituir. Yo creo que es algo que dejamos muy patente la pandemia, bendita pandemia otra vez. Entonces, que no quiere decir que todo se hiciera apostas, pero que nadie sabremos, ¿no?, que había detrás de la pandemia, pero la verdad es una, y es que se intentaron hacer cosas, porque estábamos todos desquiciados. Me acuerdo que ya no sabíamos ni qué hacer para que llamáramos la atención de nuestra comunidad. No iba a sustituir nunca nada, estar de pie en un festival. Sí, de estas. Entonces yo considero que para mí es clave el haber elegido este sector, vamos a llamarlo, porque considero que si lo haces bien lo puedes hacer muy bien. Si te sabes adaptar, yo creo que el ocio siempre va a... Efectivamente. Entonces es ser capaz de no morir de éxito o no morir por mala gestión. Pues no sé si te has quedado con ganas de ganar más algo más, sí. Puf. Buena pregunta. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Si te has quedado con... ¿Y tú te has quedado con ganas de...?
A ver, ahora mismo contármelo. no se me ocurre ninguna curiosidad o qué más. Es que, a ver, es que un festival es Sí. algo súper complejo. Sí. Venga, voy a acabar un poco con una cosa que para mí ha sido muy importante. Yo cuando llegué a leer por primera vez que alguien me decía que la mejor experiencia de su vida y el mejor fin de semana de su vida fue venir a Jolica, y que afortunadamente se fue replicando en diferentes personas, para mí es lo más bonito que me ha podido pasar, porque para mí esto es un sueño. Esto es una forma de decirle al mundo lo que pienso y cómo creo que se puede hacer un mejor mundo. Yo soy músico, me he llevado muchos golpes, ¿no? De dureza, porque dices, jo, quiero hacer esto pero no puedo. Yo quería haber sido músico, pero iba a chocar contra un sistema sin estatutos musicales, sin una recompensa que considero que debería de tener un músico en una sinfónica o en otro. Entonces me fui dando golpes, o por la política. Yo consideraba que trabajar, hacer el arte de trabajar por el bien común es algo precioso, pero luego ves todo lo que hay y dices, por Dios de mi vida, no quiero esto. Es muy triste que ocurra esto, porque es algo fundamental en el estamento del ser humano. Entonces, cuando te das cuenta de que hay una fórmula, que es construir una ciudad a base de mucha creatividad, mucho esfuerzo y cosas bonitas, y que trabajas para hacer algo que es musical y que puedes dar ese conocimiento que tienes al mundo, es lo más grande que hay, es lo más grande. Yo siempre digo una frase que es que la vida sin música sería un grave error. Y para mí es algo que es inexplicable. Llevo toda la vida estudiándola. No entiendo qué es la música. Sí, la música es el arte de combinar el ritmo y el tiempo, ¿no? Y la melodía, pero y el sonido. ¿Pero qué es? Que son ondas. ¿Por qué nos gusta Casey o Lenny Kravitz? ¿Por qué? No lo sabemos. Son sensaciones, son formas de comunicar. La música electrónica es increíble, que sin decir nada digan todo. Es que es brutal trabajar así. A día de hoy, ¿cuál es tu género favorito? Mi género favorito. Te has dicho que cuando fuiste a Alemania... Sí, a mí la electrónica es algo que me gusta mucho, personalmente, pero es que no me podría quedar con un... Mi playlist no existe, o sea, es un batiburrillo de cosas que un día me da por escuchar bandas sonoras de Hans Zimmer y otro me da por escuchar el reggaetón más duro del que tenga... Fade, ¿sabes? Te lo escuchas para ver si traes los... Efectivamente, claro, eso también influye, pero evidentemente intento, ¿no?, escuchar música de Paul McCarthy y luego una tocata y fuga de Bach. Me gusta, no sé. Me parece atractivo saber un poco de todo, no ser especialista, tampoco me considero especialista en ningún tipo de género, sino, oye, trabajar por y para que la gente disfrute. ¿Qué consejo le darías al Mario de hace 10 años? Que no le duela lo que hace. Mario ha llorado mucho, se ha emocionado mucho y bueno, pues al final eso ha hecho que lo que estaba viendo que le gustaba, realmente le gustaba. Porque después de llorar y de sufrir, se da cuenta de que quería hacerlo. Yo, mi madre, un día que estaba tumbado en las escaleras y dijo, pero deja de hacer esto. Ya está, hacemos lo que es, pero dejamos de hacer. Y digo, no, o sea, no quiero. Entonces yo creo que es la mentalidad y si de verdad lo amas por encima de todo. En este caso, pues sentirme recompensado de que mi familia lo entiende, mi mujer lo entiende y que está apoyándome y que todos vamos a una, entendemos lo que hay. Es brutal. Así que gracias a mi familia, a mis amigos, a mi mujer, a mi hija, que es lo más grande que tengo. ¿Y qué consejo le darías, ya para terminar, a un joven, a un emprendedor que quiera empezar a hacer eventos? Voy a decir, uno como el tuyo, pero dar el paso. ¿Eventos o trabajar en cualquier cosa? Ambas. Uno que se eventos, empezar en tu sector y... Ten claro qué quieres hacer. Ten claro qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Creo que es muy bueno y positivo que haya un tejido empresarial y que entre todos nos entendamos, que haya una lealtad, que haya un compromiso de mejora del entorno. No... ¿quién la tiene más grande? Eso creo que no hay a ningún lado. Sí, la competitividad es muy positiva. Al final
la potencia perfecta, pero claro, sí está masificado es llegar a un punto medio al equilibrio. Y segundo, que tenga mucha paciencia. Mucha paciencia. Y que espere. No pienses antes de hacer. Miento, no hagas antes de pensar. Vale, no hagas antes de pensar. ¿Y a un emprendedor al uso? Pues lo aprenderé. Es que es muy aplicable. Yo creo que esto es muy general. Es muy genérico. Muy genérico, pero es que es tan clave el tener la paciencia de escuchar con las dos orejas antes que hablar con una boca. Y mira que tenemos 2 manos y 2 orejas, pero todo vuelve a lo mismo, al equilibrio. A ser capaz de aguantar a tus tirones y a no decaer con tus caídas. La semana pasada leí una frase me pareció súper buena, y es que hay mucha gente que escucha para responder y no para aprender. Y habría que cambiar esa mentalidad y escuchar para aprender y dejar de escuchar para responder. Me pareció muy buena. Así que... Muy buena, ¿eh? Sí. Le he tenido que pensar, ¿eh? He tenido que pensar. Muchas veces que escuchamos simplemente para preparar esa respuesta. Sí. Si no le estás escuchando, estás ya preparando lo que quieres decir. Lo que tu ego quiere decir. Sí. Y hay poca gente que se abre de verdad a decir, joder, voy a ver qué puedo sacar de esta persona en el buen sentido. Empatizar por un lado y luego a tener paciencia en el otro. Disfruta de esta persona que está abriéndote tu corazón a lo que te vaya a contar. Está está invirtiendo su tiempo en ti. Sí, en hablar contigo. Que eso es muy válido, ¿eh? O sea, yo he aprendido a disfrutar. Yo empecé a trabajar de basurero con 16 años. O sea, lo primero que hice fue eso, que afortunadamente mi madre me dijo, toma, aprende. Y no lo necesitaba, pero fue muy importante. Así que no me la esperaba. ¿No te la esperabas? Yo creo que no se la espera nadie aquí. Pues sí, yo fui basurero y trabajé recogiendo la mierda de la gente, llevándola, y lo más bonito y más gratificante que me ha pasado. Porque empiezas a valorar todo en contenedores, en lo que te cuesta cada euro que ganas. Ya ves. Y para mí me hizo aprender mucho esa experiencia. Primero porque no quería volver a hacerla y dije, hay que currarse. Y eso que disfruté mucho, pero no quería volver a hacerlo. Pues fíjate, es paradójicamente lo que todos pensamos. No, estás gozando, pero ¿por qué no quieres hacerlo? Y en cambio, Jólica, estás sufriendo, pero quieres hacerlo. Porque hay mucho detrás. Hay pasión. Y yo no tenía pasión por recoger basura, la verdad. La verdad, no es una realidad. Me sentía una máquina. Y me lo pasaba bien porque saludaba a la gente que era... Porque encima era la ruta de la Ribera. Iba a Arguedas y veía a una mujercilla. Hola, señora, ¿qué tal? A las 5 de la mañana, que no tengo nada mejor que hacer un 15 de agosto. Ya ves. Que todo el mundo está de fiesta. Pero me hizo aprender tanto que luego ya fue ir a la universidad y decir, vamos a por ello. Entonces creo que también es bueno, un buen aprendizaje el hacer, aunque solo sea 1 o 2 meses, un trabajo duro. ¿Qué es lo más importante quizás que has aprendido? Tú que has mencionado que has podido conocer a mucha gente, a los empresarios, vamos a decir, pues personas de éxito, de relativo éxito. ¿Qué es lo más importante que has podido aprender? Lo más valioso, digamos, que has aprendido de estos perfiles. A tener carisma. Tener carisma, una sonrisa es fundamental. Es fundamental porque, a no ser que tengas un perfil muy concreto, tecnológico, que justo más es que necesitas del trato con la gente. Entonces, los contactos son fundamentales. Entonces, tienes que ganarte a la otra persona. Tienes que dejar tu ego. No eres la pera. Yo no soy la pera. Las de Rincón sí. Las peras de Rincón son las únicas peras. Los otros no somos peras. Entonces, te das cuenta de que tienes que ser amable, escuchar, ser buena persona, sonreír. Porque vas a hacer a la otra persona que quiera volver a estar contigo. Mucha gente dice, paso al otro. Que hay más guapos, mejores y más lindos que tú. Pero es lo que te toca. La vida es así de dura. Y cuando estás en esas esferas, esta gente tiene poco tiempo para perder. Entonces, ahí te das cuenta que no te queda otra. ¿Sí? Oye, buenísimo. Pues con esto vamos a cerrar, Mario. Ha sido un auténtico placer, sinceramente. Pues igual. Te considero de verdad de los mejores empresarios y emprendedores me ruborizas, joder. De la zona. No, es así. Y me hacía especial ilusión que estuvieras hoy aquí. Sí, así que, Mario, pues muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a todos los que escucháis el episodio. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!